Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la lectura y comentario de el Sutra del Diamante y vamos directo al texto. ¿Sí? Vamos a comenzar con la última cita que leímos y comentamos en la transmisión pasada, porque aquí se incluye algo que es fundamental, ¿sí? Algo que es todo. Todo el camino es este algo que aquí se declara, ¿no? En este sutra. Pero comienza de la siguiente manera. En las épocas venideras, durante los últimos 500 años, si hubiera hombres que acudieran a escuchar este discurso y lo recibieran y lo retuvieran con confianza y entendimiento, aquí podríamos decir dos pequeñas cosas, ¿no? Cuando se dice hombres y mujeres, porque quizás en la antigüedad no se incluía, en algunas tradiciones tenían una concepción errónea acerca de alcanzar el conocimiento de sí mismo, ¿no? Es decir, despertar del sueño. El Buda es el despierto, es decir, realizar lo que podría decirse la budeidad, que podría parecer una palabra muy pomposa, ¿no? Budeidad, qué increíble la budeidad, ¿no? La budeidad es cualidad de despierto, podría decirse. Despierto es aquel que se conoce a sí mismo, es aquel que ha realizado, yo soy la pura conciencia. Tan sencillo como eso. Y digo la pura conciencia, no digo la otra orilla. ¿Sí? Para usar un lenguaje liso, llano, moderno, que nos entendamos, ¿sí? Algo que todos, aunque quizás no todos, hayan sido conscientes, o quizás sí, de ser la pura conciencia que ya son. Pero bueno, han habido personas, tanto hombres como mujeres, que han alcanzado esta budeidad. Han habido y hay hoy, ¿no? Por lo tanto, hombres y mujeres que acudieran a escuchar este discurso y lo retuvieran y lo recibieran con confianza y entendimiento, recibir este discurso es simplemente abrirse, no a las palabras, sino a la pura conciencia, que ya es. Este discurso, este sutra, este discurso, no es un discurso de palabras. El discurso del Buda, el Buda se habla a sí mismo. Se habla a sí mismo y se dice a él mismo en su propio ser. Y abrirse es realizar que siempre solo el Buda es. Eso es escuchar con confianza. Eso es confianza. ¿Y qué es entendimiento? Entender, comprender. ¿Qué es comprender? Es darse cuenta, yo soy la pura conciencia. Y no voy a hablar de la cumbre de la iluminación incomparable, o de Brahman, o de Yahvé, Yahvé, el que es lo que él es, el eterno yo soy. Voy a hablar simplemente de cruzar hacia la otra orilla. Es decir, pasar de ver el mundo a ver a aquel que ve el mundo, que no es un aquel, aquello en lo que el mundo aparece. La conciencia no puede ser vista porque no es un objeto en el mundo. Percibir la conciencia es realizar yo soy la pura conciencia. Y ya es ahora. Este sutra está explicando, pero la invitación es para ahora oír, ahora escuchar con confianza y entendimiento,
ahora con confianza abrirse a lo que es, ahora con entendimiento realizar yo soy la pura conciencia. Y continúa el sutra, ¿no? Serían personas de un notable alcance si estas antes personas, en realidad antes creyéndose limitados a ser una persona, es decir, un cuerpo y una mente, realizan yo soy la pura conciencia, realizan la budeidad, ya no serán personas, no serán solo personas, que si serán el Buda, serán la otra orilla, serán la pura conciencia que es ahora, a pesar del mundo, a pesar de los temporales. Toda tormenta, toda agitación es en el mundo. Todo aparece en la pura conciencia que yo soy ahora. Si yo, en tanto pura conciencia, me conozco a mí mismo, soy. Y todo es en mí. Y nada es negado. Y todo es observado. ¿Por qué? Porque ser conciencia es ser esta pura percepción limpia que se percibe a sí misma siendo. Y todo es en esta pura conciencia que yo soy. Cuando hablo de mí, hablo de ti. Este discurso, está hablando de lo que tú eres ahora, de lo que siempre has sido. Y te creíste limitado a un cuerpo y una mente. Limitado, limitada. Cuando se realiza yo soy la pura conciencia, ya no hay una limitación al hado, al hada. Todo hado y todo hada es en esta pura conciencia que es. Más allá de distinción, más allá de sexos, más allá de formas. Todo es en esta pura conciencia. Y no es preciso aislarse en una cueva en los Himalayas o encerrarse en una cámara del silencio. Porque este silencio que es conciencia es aquel en el que todo sonido aparece. Todo sonido aparece en el silencio que es la pura conciencia. Ahora mismo. Ahora mismo. Continúa el sutra, y si bien comenté en un principio que en esta cita se decía algo fundamental, algo que es todo, en realidad todo es todo, porque prácticamente todo es fundamental. Porque lo único que hay que hacer no es un hacer, sino darse cuenta, despertar. Entonces, dice el sutra, ¿por qué? Porque estas personas, no hablando de estas personas que recibieran con confianza y entendimiento este discurso, este sutra, porque serían libres de la idea de una ego-identidad, libres de la idea de una personalidad, libres de la idea de un ser, libres de la idea de una individualidad separada. Esto es todo. Esto es todo. Usando estas mismas palabras como antes se dijo en este sutra, no alimentar la idea de un sí mismo, de una personalidad, de un ser, de una individualidad separada. Eso es todo. Y ya es el resultado de hacer esta práctica, podría decirse. Que no es una práctica, es simplemente darse cuenta. Despertar.
mejor dicho, darse de cuenta que siempre hemos estado despiertos. Darse cuenta es conocerse a sí mismo. Podría decirse, es el principio del conocimiento de sí mismo. El final del conocimiento de sí mismo no es un final, porque siempre ha sido y no puede decirse. Lo único que puede decirse es despertar ahora. Nada más. Entonces, continuamos con el sutra, que dice de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque la distinción de una ego-identidad es errónea. Igualmente, el distinguir una personalidad o un ser o una individualidad separada es erróneo. Por consiguiente, aquellos que han dejado atrás cada distinción fenoménica son Budas todos ellos. Aquellos que han dejado atrás cada distinción fenoménica son Budas todos ellos. Del Buda en realidad no se puede hablar, porque la palabra Buda no abarca al Buda. Y es cierto que aquel que despierta ya es un Buda, pero el Buda es el Tathagata. El Buda es la cumbre de la iluminación incomparable. Pero, ¿cómo despertar? Dejar atrás toda distinción fenoménica. ¿Cómo despertar? No permitirse a la mente aferrarse a tal cosa. No permitirle a la mente hacer distinciones sobre características. Es decir, solo ser abierto, sin limitación, sin distinción. Como aquí se dice, la distinción de una ego-identidad es erróneo. Decir, a esto me limito, esto soy, esto no soy. No puedo decir lo que soy ni lo que no soy. Por eso mismo es que se han intentado muchísimas prácticas para buscar lo que algunos llaman algo así como un silencio mental, ¿no? Que también el Buda lo propone, no tanto en el Sutra de la Atención como aquí mismo, ¿no? Como siempre se dice, porque es lo único que se puede hacer. En el camino del Advaita se dice que nada hay para hacer, ¿no? Y se niega toda práctica, pero podría decirse que si bien no es erróneo ese enfoque, porque es cierto que nada es necesario para lograr aquello que ya es, tampoco podría decirse que intentar hacer aquello que un ego-identidad oye y piensa que alguien que dice este discurso, quien dice este discurso no es un alguien. Este discurso es el mismo Buda. Oír este discurso es abrirse al Buda que ya es. Solo el Buda es. Siempre has estado despierto. Pero un ego-identidad cree que hace algo. No hace nada. El problema con las prácticas es que los practicantes, siempre hay un alguien que practica y que se entretiene y que se divierte con cosas para hacer. Siempre quiere cosas para hacer el ego. Cosas para ir sanando. Cosas para ir evolucionando. No, 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 no.
Y ahora mismo digo, no y sí. Porque si bien es cierto que no, también es cierto que si hay un mensaje verdadero, como este discurso, ¿cuál es el mensaje verdadero? El que dice el Buda, diciéndose a sí mismo. Y el Buda no es solo Siddhartha Gautama. ¿El Buda quién es? Es aquel que ha dejado atrás cada distinción fenoménica. ¿Quién es el Buda? El Buda, el despierto, es aquel que ha cruzado a la otra orilla, es aquel que ha realizado, yo soy la pura conciencia. Pero el Buda es más allá de la pura conciencia. El Buda es el Tathagata, el Buda es la cumbre de la iluminación incomparable, el Buda es indecible. Por eso es que en muchas religiones han hablado de Dios, han hablado del absoluto, han hablado de Brahman. Cruzar a la otra orilla, podría decirse en términos hindúes, podría decirse realizar el Atman, el sí mismo. Pero ¿qué ocurre? El Atman es Brahman. Pero a pesar de que todo ya es, hay un aparente camino en el mundo para un alguien que se cree un ser separado. Ese ser separado tendrá atisbos de la otra orilla, tendrá atisbos de la pura conciencia, ¿sí? Verá a la otra orilla cerca, ¿no? La tocará quizás, pero será un alguien en la otra orilla. Cuando realice la otra orilla, realizará yo soy la otra orilla, yo soy la pura conciencia. Entonces habrá despertado, pero despertar no es la cumbre de la iluminación incomparable. La cumbre de la iluminación incomparable es más allá de todo y es indecible. Continuemos con el sutra. El Buda dijo a Subhuti, tal como dices, si alguien escucha este discurso y no se llena de alarma, ni terror, ni espanto, sabe que tal es de un notable alcance. Bueno, esto podría tener múltiples interpretaciones, ¿no? E implicancias, pero hay algo que ocurre a los sinceros buscadores espirituales, ¿sí? Que es cuando se acercan a la otra orilla, es decir, cuando perciben o se acercan a percibir la pura conciencia que ellos son, los invade el temor, los invade un miedo, que también se lo llamó en el cristianismo una espada de fuego que se revuelve, ¿sí? Custodiando el paraíso, ¿no? Custodiando el Edén. Cuando se tiene un atisbo, digamos, cuando de la pura conciencia surge un miedo que el buscador teme y se va de ese vacío, ¿sí? De esa pura conciencia. Y después cuenta, sí, yo tuve una experiencia espiritual en la cual percibí un vacío y no había nada. Y yo lo había vacío. Y fue una experiencia espiritual elevada. ¿Sí? El ego cuenta cosas. ¿Sí? Pero el miedo lo llevó a huir. Esto es algo muy, muy común, ¿no? ¿Por qué los sinceros? Porque es aquel que realmente se busca a sí mismo y que no se entretiene solo en los juegos de las prácticas, en los juegos de los quehaceres del mundo
que intentan alcanzar aquello que jamás podrán alcanzar, aquello trascendente, la pura conciencia. Y continúa el sutra más adelante, ¿no? Subhuti, los bodhisattvas deberían dejar atrás todas las distinciones fenoménicas y despertar el pensamiento de la cumbre de la iluminación incomparable. Los bodhisattvas deberían dejar atrás todas las distinciones fenoménicas y despertar el pensamiento de la cumbre de la iluminación incomparable. ¿Sí? Aquí esta traducción dice pensamiento, ¿no? No es un pensamiento. Bueno, en realidad no es un pensamiento, pero no está mal dicho un pensamiento. ¿Por qué? Porque la cumbre de la iluminación incomparable no es la cumbre de la iluminación incomparable, solo se la llama cumbre de la iluminación incomparable. Porque la cumbre de la iluminación incomparable es más allá de todo lo que se pueda decir acerca de ella. Entonces, el bodhisattva, es decir, aquel buscador espiritual, aquel que ha entrado en la corriente, debería llegar a la otra orilla. Debería llegar a la otra orilla y morar en la otra orilla como la otra orilla. Aquel que entra en la corriente debería percibirse a sí mismo como la pura conciencia que ya es y morar en la pura conciencia como la pura conciencia que siempre ha sido. Esa es toda la práctica. Esa es toda la práctica. Que no es una práctica, porque ya es. Entonces, con esto podríamos ir finalizando, digamos, esta transmisión. Sin embargo, los invito a solo ser ahora, a realizar la budeidad, a realizar yo soy la otra orilla, yo soy el espacio infinito en el que todo movimiento es. Todo se mueve en la pura conciencia que yo soy ahora. Entonces, con esto damos por finalizada la transmisión del día de hoy y nos veremos el próximo martes. Hasta siempre.